Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. ¿Cómo están ustedes? Qué bendición a esta hora de la noche, cuando estamos en la escuela número 50. Estamos entonces en la dinámica de Casas Cornelio número 50. Qué lindo poder compartir con ustedes. Buenas noches Iberoamérica, buenas noches Latinoamérica, buenas noches a toda la comunidad internacional. Es realmente una bendición poder compartir con ustedes. Es realmente un regalo del Eterno estar juntos a esta hora de la noche. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Que el Eterno les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Que el Eterno Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob les bendiga. Qué bueno estar juntos. Qué lindo. Vamos a compartir en vivo la escuela en este momento. Vamos a colocar en el vivo la escuela todos, a ponerla en vivo y empezó la fiesta. Estamos en la escuela, en la dinámica de Casas Cornelio número 50, ¿verdad? Seguimos con la serie Israel, las Naciones y el Mesías. Qué lindo poder compartir tiempo maravilloso, tiempo lindo. Gracias Eterno por todas las bendiciones. Gracias Eterno por todos los regalos. Gracias Eterno porque tu justicia opera con poder. Gracias Eterno porque nos has dado gracia, nos has dado bendición, nos has dado justicia. Tu reino está gobernando para siempre. Tu reino opera con poder, tu reino opera con justicia. Esta hora es hora de armonía, esta hora es hora de justicia, esta hora es hora de bendición, esta hora es hora de rompimiento. Estamos verdaderamente avanzando, estamos felices por este tiempo lindo, estamos felices por este tiempo, por este momento maravilloso, donde el Eterno está operando con poder, donde el Eterno está operando con justicia, donde el Eterno está operando con gloria. Amén. Vamos a comenzar. Ninguna nación desde Israel hasta lo último de la tierra será salva si antes no acepta, recibe y adora al Mesías. No existe nación preferida. La nación preferida del Eterno se llama la comunidad de justos. La nación preferida del Eterno se llama entonces el cuerpo de Cristo. Se llama entonces los hijos de Sión, la generación de victoria, la generación de justicia, la generación de reino, la generación de gloria. Somos nosotros. La nación del Eterno son su comunidad de justos, todos los que creen en su nombre, todos los que profetizan y declaran que Él es el Señor, todos los que hablan que Él es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén. La iglesia del Mesías solo se salvará pariendo hijos. De nuevo, la iglesia del Mesías solo se salvará pariendo hijos con justicia, a la estatura del varón perfecto. Una iglesia que se atreve a levantar iguales, a levantar generación de reino, a levantar generación de gloria, a levantar generación de justicia. Por eso nos vamos a levantar con gloria y no tendremos miedo. No tendremos miedo. El Eterno nuestro Dios nos ha levantado y el Eterno de Dios nos ha bendecido. Amén. Gracias, Padre, por tu reino. Amén. Entonces, la iglesia del Mesías solo se salvará pariendo hijos con justicia. Y estos hijos con justicia son a la estatura del varón perfecto. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Aleluya. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Esto no significa que la mujer tiene que parir muchos hijos físicos para ser salva. Esto no quiere decir que las mujeres van a ser salvas pariendo hijos. Esto quiere decir que esta mujer que es la iglesia, entonces va a ser salva. Esta mujer que es la iglesia va a ser salva. ¿Qué? ¿Cómo va a ser salva? Pariendo hijos a la estatura del varón perfecto. Pariendo hijos gloriosos, santos, adoradores. Poderoso, ¿no? Ajá. Esto significa que Israel y las naciones necesitan ser preñadas por el Mesías y su reino para engendrar hijos de Dios a la estatura de Cristo. Necesitamos necesitamos, ¿cómo se llama? Parir hijos, hijos de Dios a la estatura de Cristo. Vamos a engendrar hijos de Dios a la estatura de Cristo. ¡Wow! ¡Aleluya!
Y los hijos a la estatura de Cristo son hijos que cumplen propósito, son hijos que viven en justicia, son hijos que viven en obediencia, son hijos que viven en santidad, son hijos que viven en temor, son hijos que viven en la presencia del Señor. Qué lindo, ¿no? Entonces, esto significa que Israel y las naciones necesitan ser preñadas por el Mesías y su reino para engendrar hijos de Dios a la estatura de Cristo. Israel necesita ser preñada por Dios para engendrar hijos a la estatura de Cristo, ¿verdad? Para engendrar hijos de Dios a la estatura de Cristo. Las naciones necesitan ser preñadas con el reino para engendrar hijos a la estatura de Cristo. Aleluya. Poderoso. Hasta Efesios capítulo 4, verso 13. Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos tenemos que llegar a esa estatura, tenemos que llegar a esa estatura y realmente llegamos. Cuando Cristo murió y resucitó, juntamente con Él nos levantó en la estatura de la eternidad, en la estatura de hijo maduro, en la estatura de hijo glorioso. Qué hermoso, ¿verdad? Poderoso. Los hijos a la estatura del Mesías son los nacidos de nuevo. De nuevo, los hijos a la estatura del Mesías son los nacidos de nuevo, son los que se levantaron con Él, son los que gobiernan con Él, aleluya, son los que adoran con Él, y eso es poderoso, y eso es glorioso, ¿verdad? Juan capítulo 1, verso 13, Juan capítulo 1, verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El mismo Mesías no fue engendrado con voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, porque fue obra y gracia del Espíritu Santo. Y esa es la misma comunidad que Él levanta. Esa es la misma simiente que Él levanta. Una simiente que no es de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino una generación, una simiente que con Él y a través de Él se levanta para agradar al Padre en la eternidad. Poderoso. Entonces María es una figura de la iglesia, es una figura de la santa, de la virgen, de la pura. Por ello es favorecida. La iglesia tiene que ser favorecida porque es la que tiene la matriz perfecta para parir el propósito eterno. Es la que tiene la matriz perfecta para levantar herramientas restauradoras del tabernáculo de David que está caído. Amén. Lucas capítulo 1, verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, bendita tú entre las mujeres, bendito el vientre de la iglesia, bendita la comunidad de santos, bendita la justicia de Dios, bendito los que celebran la victoria, bendito los que son adoradores, bendito los que bendicen el nombre del Señor, bendito los que no se apartan ni a diestra ni a siniestra, bendito los que creen en su reino. Aleluya. Esa es la iglesia del Cordero, la bendita entre los que tienen matriz. De nuevo, esa es la iglesia del Cordero, la bendita entre las que tienen matriz. Esa es la nación santa, ese es el linaje adquirido por Dios, esa es la nación preferida. Los que le prestan al Señor su matriz, los que le prestan al Señor su boca, los que le prestan al Señor su corazón, los que le dicen: Padre, aquí estoy, haz conmigo lo que quieres. No los que le prestan la boca al diablo, sino los que le prestan la boca a Dios. Fuerte, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. ¿Quiénes son? ¿Quién es esa María bendita? No está hablando de la María física, está hablando de la María espiritual, la María del Espíritu, la María que nace del agua y del Espíritu, la María que se levanta juntamente con Cristo para ser esa que va a parir al Hijo varón, que regirá con vara de hierro a las naciones. Poderoso. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Nosotros somos su nación preferida. Nosotros somos los hijos de su corazón. Nosotros somos los hijos de su amor. Nosotros somos su equipo de iguales sobre la tierra. Nosotros somos el reloj profético de la tierra. Nosotros somos la higuera de la tierra. Nosotros somos entonces, ¿verdad?, el que desatará la justicia de Dios. Sean judíos, sean griegos, sean gentiles, ¿verdad? Sean negros, sean blancos, sean chinos, sean, ¿verdad?, sean africanos, sean centroamericanos, suramericanos, ¿verdad?, de la Patagonia, de México, de la Amazonía, sean indios, ¿verdad?, indios americanos o indios peruanos, sean lo que, de verdad, no importa la raza de donde vengas, si te atreves a nacer de nuevo, si te atreves a ser uno con Él, tú calificas para ser su cuerpo, para ser su matriz, porque vas a parir al que regirá con vara de hierro a las naciones. Amén, bendito el que vive para siempre, aleluya. Ni Israel ni las naciones entendieron el tiempo de la visitación del Mesías, ¿verdad? Pero la mujer, la virgen, la santa, la iglesia sí lo vio, y por ello ahora es su colectivo, porque ella vio. Aleluya, bienaventurados aquellos que ven. Simeón invitó al Mesías a su casa, ¿verdad? Y no le lavó los pies, y no, ¿verdad?, no le dio perfume, no le dio agua para sus manos, pero había una prostituta. Y aquella prostituta que representa a la iglesia santa, a la iglesia bendita, a la iglesia de justicia, a la iglesia de adoración, que sí lo vio. Desde que lo vio se postró y lo adoró, aleluya. Se postró y lo adoró. Esa es la justicia del reino, amén. Entonces ni Israel ni las naciones entendieron el tiempo de la visitación del Mesías, pero la mujer, la virgen, la santa, la iglesia sí lo vio, y por ello ahora es su colectivo. Primera de Pedro capítulo 2 verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos la matriz del eterno. Nosotros somos la matriz de la eternidad que pare hijos a la estatura del varón perfecto. Nosotros somos ese colectivo de luz que agrada el corazón del Padre en la eternidad. Aleluya. La samaritana es el prototipo de la oveja perdida. La iglesia restaurada, el colectivo, los hijos de la luz. Juan capítulo 4, verso 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Dame de esa agua que ofreces. Dame de ese manantial de agua viva. Otra vez abriré ríos en la soledad. Aleluya. Otra vez traeré libertad, aleluya. Está llegando la libertad, está llegando la justicia, está llegando el grito que restaura a los hijos, está llegando el grito que restaura, ¿verdad?, a la casa, a la mujer caída. Está llegando el grito de libertad, el grito de liberación, los tambores de guerra, los gritos de los iguales, ¿verdad?, declarando la llegada del Mesías, la llegada de su reino de paz, la llegada de su Shabbat Shalom, la llegada de su reino eterno de paz para siempre. Poderoso. Amén. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Juan 4:15. Dame de esa agua, porque estoy cansado de lo mismo. Quiero liberar mis entrañas, liberar mi espíritu, liberar mi alma. La iglesia de la luz, la iglesia de la restauración, la iglesia de justicia está cansada del rito, está cansada del culto, está cansada de la repetición, está cansada del chisme, de la murmuración, de la crítica, de la persecución, de la tiniebla. La iglesia de la luz está cansada de la mentira. ¡Wow! Fuerte. La llave para ser la nación santa, la llave para ser la nación santa y adquirida, no es humana, sino divina. Y esa llave es fe. Esa llave es sed. Esa llave es hambre. Tener hambre de Dios, tener sed de su reino, ¿verdad? Tener fe extrema para comer donde nadie ve comida. De nuevo, para comer donde nadie ve comida. Para ver el pan donde nadie lo ve.
Nosotros somos esa generación que se llena con el reino, que se llena con justicia, que se llena con gloria, que hemos cambiado el lenguaje de Babilonia por el lenguaje del reino, el lenguaje de la tragedia por el lenguaje de la restitución del reino, el lenguaje de justicia, aleluya. Gálatas capítulo 3, verso 29. Gálatas capítulo 3, verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Significa que si ellos quieren ser linaje de Abraham, necesitan ser de Cristo. Israel necesita ser de Cristo. Las naciones necesitan ser de Cristo. Ese es el requisito número uno, o el más importante, o el único, para entonces, ¿verdad?, ser descendientes de Abraham y para ser linaje de Abraham. Aleluya. Entonces ni Israel ni cualquier otra nación es reconocida linaje de Abraham si no le pertenece a Cristo. Tiene primero que nacer o pasar por el vientre de Cristo. Tiene primero que nacer en el Espíritu. Porque lo que es de la carne es humano. Lo que es de la carne es mexicano, pero lo que es del Espíritu es del reino. Lo que es de la carne es hondureño, pero lo que es del Espíritu es del reino. Lo que es de la carne es judío, pero lo que es del Espíritu es celestial. Tremendo. Entonces nosotros somos de la carne o somos del Espíritu. ¿Cómo es posible que habiendo empezado por el Espíritu vamos a terminar en la carne? Necesitamos volver a la base, volver al reino, volver a ser uno con Él. Amén. Por ello la samaritana alcanzó misericordia, porque ella es la simiente perdida y encontrada en Cristo. De nuevo, ella es la simiente perdida y encontrada con Cristo. Esa es la samaritana, la simiente perdida, pero encontrada con Cristo. Aleluya. Ahí se perdió, pero ahí se encontró. Es la vasija de barro que se rompe, pero en el instante el Eterno recoge los pedazos y la hace de nuevo. Nosotros somos esa vasija gloriosa que se echó a perder en su mano, porque se cayó el orgullo, se cayó la vanidad, se cayó la mentira, se cayó la tiniebla, se cayó la injusticia, se cayó la hechicería, se cayó la mentira. Bendito el que vive para siempre. Aleluya. Gracias, Padre. Maravilloso. Wow. El Mesías vino a levantar, a parir a los hijos, a la estatura del Hijo, para agradar al Padre. De nuevo, el Mesías vino a levantar y a parir a los hijos, a la estatura del Hijo, para agradar al Padre. A la estatura del Hijo, a su propia estatura nos elevó. Nuestro techo es el Mesías, somos sus iguales. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Él vino para romper nuestra tragedia, para romper, ¿verdad?, nuestra indecencia, para romper nuestro indecoro, para romper nuestra bajeza, para romper nuestra ruina del pantano. Nos sacó del pantano y nos convirtió en ollas de honra, en vasijas de honra, en vasijas de gloria. Nos arrancó el dolor, la ignominia, la ruina y nos dio su reino. Aleluya. Fuerte. Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino. A lo suyo vino. Él vino por lo suyo, porque lo suyo de Él somos nosotros. A lo suyo vino. ¿Por qué vino a lo suyo? Porque Adán fue creado a su imagen, fue creado a su semejanza y Adán se cayó. Entonces Él vino por su imagen, Él vino por su semejanza, Él vino para restaurar su reputación. Él vino para restaurar la posición de sus iguales, la posición de su colectivo. Él es el grano de trigo que murió y al resucitar tomó una forma, y la forma que tomó es el colectivo, y ese colectivo somos nosotros, esa generación de iguales, esa generación de hermanos que nos presentó delante del Padre para darnos libertad, para darnos vida y sentarnos juntamente con Él en los lugares celestiales. Poderoso, fuerte. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. De nuevo, a lo suyo vino y los de su etnia no le recibieron. Él vino por lo suyo,
por su imagen caída, por su reino interrumpido, por su semejanza dañada. Y los suyos por etnia y cultura lo rechazaron. Pero lo suyo lo amó. Significa que todo aquel que viene a Cristo es porque el Padre lo trajo. Y el Mesías dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Tú y yo fuimos traídos y encontrados desde la eternidad. Qué rico, qué hermoso, aleluya, cosa linda, maravilloso de Dios. Tú y yo lo amamos, y lo amamos porque el Padre nos escogió desde la eternidad, y desde la eternidad lo amamos, y desde la eternidad nos apasionamos por su gloria, nos apasionamos por su justicia. Poderoso, santo, 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 aleluya. Y los suyos por etnia y cultura lo rechazaron. Los suyos somos los que desde la eternidad somos su imagen y su semejanza, y caímos, ¿verdad?, interrumpiendo su reino sobre la tierra. Por ello Él vino desde nuestra posición caída para levantarnos a su posición eterna mediante la muerte y la resurrección. Él vino desde nuestra posición caída porque tomó un cuerpo, aunque era un cuerpo sin pecado, pero era un cuerpo humano. Y tomó un cuerpo humano y se colocó desde nuestra posición de niño y de esclavo. Y Él mismo tomó ese cuerpo de niño y de esclavo para que desde ese cuerpo arrancara a los esclavos y arrancara a los niños del cautiverio y presentarlos libres delante del Padre. Poderoso, fuerte. Los suyos por etnia y cultura lo rechazaron, pero los suyos, los cuales son su imagen caída, oyeron su voz y fueron hechos hijos de Dios mediante el Espíritu de Cristo. Fuimos hechos hijos de Dios porque oímos su voz, el grito del reino. Por eso es que tus hijos pueden estar perdidos donde estuvieren. Tus hijos pueden estar en la peor ruina, en la peor desgracia. Pero el Señor les gritará, y todos los que son uno con el Eterno, el Espíritu de Cristo los atraerá hacia Él. Aleluya, porque somos uno en la eternidad. Poderoso Señor, gracias Padre. Lo suyo es su iglesia. Lo suyo son sus hermanos. Lo suyo es su colectivo. Mateo capítulo 12, verso 50. Mateo capítulo 12, verso 50. Qué rico estar juntos y compartir estas maravillas del reino, estas glorias del Eterno. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Al Mesías le dijeron, tu mamá y tus hermanos te están buscando. ¿Quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen, le digo, ellos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Significa que el vientre de Cristo son los que se atreven a parir hijos a su estatura. Nosotros somos ese vientre que estamos con dolores de parto en la angustia del alumbramiento para dar a luz al colectivo, para dar a luz a la generación gloriosa que va a manifestar su reino sobre la tierra y que va a gritar desde su boca y que va a gritar desde sus pies y que va a gritar desde su reino, desde su trono, desde el trono de su Padre, de los lugares celestiales. Gritaremos por la libertad de la tierra. Aleluya. Fuerte. Somos la madre. Qué rico. Somos la madre de los hijos de Dios. De nuevo, somos la madre de los hijos de Dios. La iglesia es la madre de los hijos de Dios, porque es la única que tiene el vientre preparado para parir la simiente del Cristo. Aleluya. Somos la madre de los hijos de Dios. La mujer que se salva pariendo hijos nacidos del Espíritu, unidos y unos con Él y unos con el Espíritu de Cristo, y uno con el Espíritu de Cristo. Juan capítulo 1, verso 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, qué rico, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Solo los que creen en su nombre y los que son nacidos de su espíritu desde la matriz, que es la madre, aleluya, entonces son hijos de Dios, hijos de Dios. ¡Wow! Los cuales, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Estos hijos de Dios no es porque vienen de Israel, o porque vienen de los griegos, o porque vienen de los romanos, o porque vienen de los chinos, o porque vienen de los gringos, o porque vienen de los hondureños, o de los mexicanos, o de los colombianos, o de los peruanos. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Sabes quiénes son? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Aleluya! Vienen del Espíritu, han nacido de nuevo, son uno con el Padre. Estos hijos tienen su imagen, tienen su semejanza y su mismo espíritu, por ello tienen que vivir su misma experiencia. Nosotros viviremos su misma experiencia. Poderoso, fuerte. Romanos capítulo 6, verso 5. Romanos capítulo 6, verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¡Wow! 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 Juntamente con Él. Y el apóstol Pablo lo dijo: estoy crucificado juntamente con Él y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Poderoso, qué experiencia del nuevo nacimiento, la vida de Cristo. El Espíritu de Cristo, su modelo de vida. Poderoso. El Mesías no fue producto de un coito. De nuevo, el Mesías no fue producto de un coito. Fue obra y gracia del Espíritu Santo y engendrado por Dios mismo. Por ello no es judío ni ciudadano, ¿verdad? Por ello no es judío, su ciudadanía es divina, su ciudadanía es celestial del reino. Lucas capítulo 1, versos 34 al 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Wow! No es hijo de José, es hijo de Dios, porque es nacido del Espíritu, porque es uno con el Espíritu, porque es engendrado por el Espíritu. Y todo lo que es engendrado por el Espíritu es Espíritu. Y todo lo que es engendrado por Dios es Dios. Nosotros somos su imagen, hijos del Padre en el Hijo eterno. De nuevo, nosotros somos su imagen, hijos del Padre en el Hijo eterno. Por ello somos sus iguales. Somos hijos en el Hijo. De nuevo, somos hijos en el Hijo. Somos cuero de la misma correa, o correa del mismo cuero, porque salimos de Él y todo lo que sale de Él es Él. Fuerte. De nuevo, todo lo que sale de Cristo es Cristo. Todo lo que sale de Dios es Dios. Todo lo que sale del Espíritu es el Espíritu. Todo lo que nace del Espíritu es Espíritu. Aleluya. Gracias, Padre. Lucas 1, 34 al 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces dije que nosotros somos su imagen, hijos del Padre en el Hijo eterno. Por ello somos sus iguales. No somos hijos de nuestro país o patria. No somos hijos de la carne ni del coito. Somos hijos de Dios y por el Hijo eterno. Somos hijos de Dios por el Hijo eterno, o a través del Hijo eterno. Juan capítulo 1, verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, hijos de Dios. Amén. Israel, las naciones nacieron en la ley, por ello tienen que nacer de nuevo. De nuevo, Israel, las naciones nacieron en la ley, por lo tanto tienen que nacer de nuevo.
Para nacer en el Espíritu de Cristo, o para nacer con el Espíritu de Cristo y ser hijos de Dios, porque solo aquel que tiene el Espíritu de Cristo es hijo de Dios. Wow. Nicodemo era hijo de Israel desde la ley, por ello tenía que nacer de nuevo para entrar al reino y ser hijo de Dios y heredero con el Hijo de la eternidad. Juan capítulo 3, versos 3 al 6. Nicodemo representa el sistema. Nicodemo representa la tradición. Nicodemo representa religiosidad. Nicodemo representa, ¿verdad?, el sistema. Entonces, los hijos de Israel, las naciones bajo la ley, son hijos de la carne. Los nacidos de nuevo desde el Espíritu del Mesías son hijos de Dios. Nicodemo era hijo de Israel desde la ley, por ello tenía que nacer de nuevo para entrar al reino y ser hijo de Dios y heredero con el Hijo de la eternidad. Juan capítulo 3, versos 3 al 6. Respondió el Mesías y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! No puede ver la justicia de Dios. No puede ver el propósito eterno de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Puede entrar por segunda vez y nacer? ¡Wow! ¡Fuerte! Respondió el Mesías: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Si ustedes se determinan hijos de Abraham sin pertenecer a Cristo, ustedes son hijos de la carne. Pero si ustedes le pertenecen a Cristo, ustedes son simiente de Abraham. ¡Wow! El vientre y los pechos que alimentan al Hijo de la eternidad son los que hacen su voluntad. De nuevo, el vientre y los pechos, ¿ya? El vientre y los sellos, para las personas de Brasil, y los sellos que alimentan al Hijo de la eternidad son los que hacen su voluntad como hijos de Dios. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted es los pechos de Dios y usted es la matriz de Dios. Aleluya. Bendito. Lucas capítulo 11, verso 27 al 28. Lucas 11, 27 al 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Y sabes qué le dijo él? Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, porque todo aquel que oye mi palabra y la guarda, esos son mis pechos y esa es mi matriz. ¡Hey! ¡Aleluya! Los nacidos del Espíritu. Fuerte. La palabra es el Hijo engendrado. De nuevo, la palabra es el Hijo engendrado. Por ello, el que obedece a la palabra come su carne y bebe su sangre. Y solo así es uno con él. Juan capítulo 10, verso 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso él se atrevió a dejar las 99 en el desierto. Porque de las 99, solo las que eran sus ovejas y oían su voz, lo iban a seguir. Y los que no oían su voz se iban a quedar por allá dispersas. Pero él tenía que ir detrás de la que se perdió. Él tenía que ir detrás de lo suyo. Aleluya. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Por ello se atrevió a dejar las 99 por ir detrás de la que se perdió. Israel, las naciones son las 99. Y él se fue detrás de la que se perdió, los cuales son los hijos de Dios, los que nacen de nuevo. Aleluya. La mujer de Apocalipsis capítulo 12. No es Israel las naciones, sino la iglesia que salió de él. Esa es la mujer de Apocalipsis capítulo 12 que va a parir. Aleluya. El que nació con él.
el que es su colectivo, la que es una con su espíritu. Esa es la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Así como el Eterno tomó de la costilla de Adán y formó una mujer, la cual nació sin dolor ni sangre, porque no había entrado el pecado. Fuerte. Génesis capítulo 2, verso 21 al 22. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 2, verso 21 al 22. Génesis capítulo 2, verso 21 al 22, que dice: entonces el eterno Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el eterno Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¡Wow! Fuerte. Entonces el eterno Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, ¿verdad? Tremendo esto. Ahora que Satanás tocó la matriz de Eva, ¿verdad? Atacó a la simiente pura. Y ahora Eva pariría con dolor por causa del pecado, ¿verdad? Ella no iba a parir con dolor. Pero cuando Eva nació, salió de la costilla. Salió sin sangre, salió sin dolor porque no había pecado. Pero como la serpiente tocó la matriz de Eva, afectó a la simiente. Y por afectar a la simiente, ahora ella iba a parir con dolor. ¿Y por qué iba a parir con dolor? Porque había pecado, ¿verdad? Porque había pecado y el pago del pecado es la muerte. Wow. Y ahora ella sería la madre de los hombres. Ella iba a ser la madre de los hijos de Dios. Pero como la serpiente tocó su matriz, ahora ya no es la madre de los hijos de Dios, ahora es la madre de los hombres. Y todo lo que es madre de la carne es carne. Y todo lo que nace del espíritu es espíritu. Eva cayó y se convirtió en la madre de los hombres. Ahora viene Cristo y levanta la iglesia. Y es la iglesia la que se convierte en la madre de los hijos de Dios. Aleluya. Los nacidos del espíritu. Ahora Eva es la madre de la carne. Génesis capítulo 3, verso 16. A la mujer digo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. El nacimiento de los hijos será con dolor. El nacimiento de los hijos no puede ser con dolor. Pero como hubo pecado, el nacimiento fue con dolor. En el nacimiento de Eva no hubo dolor porque no había pecado. En el nacimiento de Caín y Abel sí hubo dolor porque había pecado. En el nacimiento de la iglesia también hubo dolor porque había pecado. Entonces el nacimiento de la iglesia que salió de Cristo, hubo dolor porque hubo muerte y hubo resurrección. La sangre vino para libertarnos, para pagar nuestra deuda. La iglesia nació de Cristo. Todo lo que nace de Cristo no peca, porque fue redimido con su sangre. De nuevo, todo lo que nace de Cristo no peca, porque fue redimido con su sangre. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tremendo. Nosotros somos sus iguales, ese equipo de gloria, ese equipo de justicia. Amén. En el nacimiento de la iglesia hubo sangre y agua. ¿Vio? En el nacimiento de la iglesia hubo sangre y agua. Sangre, ¿verdad? Sangre y agua. Agua por el nuevo nacimiento y sangre por la liberación. Porque unos son los hijos de la carne y otros son los hijos del espíritu. De nuevo, unos son los hijos de la carne y otros son los hijos del espíritu. Los hijos de la carne salieron de la matriz de Eva, pero los hijos del espíritu salieron de la matriz de Cristo. Aleluya. Juan capítulo 19, verso 34. Juan capítulo 19, verso 34. Vamos a leerlo. Juan 19, 34. Unos son los hijos de la carne y otros los hijos del espíritu. Los hijos de Eva, la caída, eran los hijos de la carne. Los hijos de Cristo son los hijos del espíritu. Aleluya. 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 Y estos hijos de Cristo no son mexicanos, aunque hay en México. No son judíos, aunque hay en Israel.
No son hondureños, aunque hay en Honduras. No son americanos, aunque hay en América. No son italianos, aunque hay en Italia. Y no son argentinos, aunque hayan en Argentina. Fuerte. Juan 19:34. Fuerte, poderoso. Pero uno de los soldados le abrió el costado con su lanza, y al instante salió sangre y agua. Le abrieron el costado. En este momento nació la iglesia. Así como Eva salió de la costilla de Adán, así la iglesia salió de la costilla del Mesías. En el nacimiento de Eva no hubo dolor porque no había pecado. En el nacimiento de la iglesia sí hubo sangre y agua porque había pecado. El agua para el nuevo nacimiento, porque la iglesia es la única que ha nacido de nuevo. Y la sangre para la salvación y la vida eterna, porque la iglesia es la única que ha sido salva. Fuerte, aleluya. Todo lo que nació de Cristo es uno con Él y tiene su espíritu. De nuevo, todo lo que nació de Cristo es uno con Él y tiene su espíritu. Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Para ser de Cristo hay que tener su Espíritu. Y para ser hijo de Dios hay que tener el olor al Hijo Santo. La mujer de Apocalipsis capítulo 12 son los nacidos de Cristo. Son su colectivo, son su cuerpo, son sus iguales. De los lomos de David salió la salvación para la simiente pura, para el colectivo. Lo profetizó Zacarías, capítulo 12, verso 10. Zacarías lo profetizó y declaró esa gracia, esa justicia. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta palabra se cumplió en Jesucristo cuando le metieron la lanza en el costado. Ahí se entregó el unigénito y se levantó el primogénito. Aleluya. De nuevo, ese crucificado en la cruz era el unigénito. Pero cuando le metieron la lanza y salió el agua y la sangre, entonces apareció el primogénito. Aleluya, aleluya. Apareció el primogénito. Eso lo profetizó Zacarías capítulo 12, verso 10. Esta palabra se cumplió el día que la iglesia nació con la muerte del Mesías. Juan capítulo 19, verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esa sangre y esa agua es el nacimiento del primogénito. Aleluya, porque el unigénito se había sembrado, el unigénito se sembró, ¿verdad? La semilla se sembró y murió y tomó otra forma, y la forma que la semilla tomó fue al primogénito, y nosotros, Él es el primogénito entre nosotros. ¿Por qué? Nosotros lo hicimos primogénito, porque Él era unigénito. Era único en el cielo. Él era el único que agradaba el corazón del Padre. Pero ahora Él no es el único que agrada el corazón del Padre, porque con Él lo hacemos también nosotros. Aleluya. Aleluya. Somos la generación que tiene su espíritu. Llorarán como se llora por el hijo unigénito. Eso fue lo que dijo el profeta. Llorarán como se llora por el unigénito. Y el Padre entiende lo que es llorar por el unigénito. Porque Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si hay alguien al que le tenemos que preguntar cuánto duele entregar al Hijo único, es al Padre. Porque Él mismo entregó a su Hijo, y al entregar a su Hijo, Él mismo se entregó a nosotros por amor.
Solo el Padre conoce este dolor desde sí mismo, porque con su Hijo y en su Hijo lo vivió. Muy profundo. De nuevo, solo el Padre conoce este dolor desde sí mismo, porque con su Hijo y en su Hijo lo vivió. ¿Por qué en su Hijo? Porque el Emmanuel nos visitó. O sea que lo vivió con su Hijo y lo vivió en su Hijo y lo vivió desde su Hijo. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aleluya. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué le pasó a Faraón cuando le mataron al primogénito? El primogénito de Faraón se sacrificó, ¿verdad? Para que el pueblo fuera libre, como la figura del Cristo que se iba, ¿verdad?, a sacrificar para que se levantaran sus iguales. Fuerte. El Eterno vivió el dolor del unigénito y desde su Hijo vivió la aflicción del primogénito. Muy profundo. El Eterno vivió el dolor del unigénito y desde su Hijo mismo vivió la aflicción del primogénito. ¿Por qué aflicción? Porque tuvo que morir y resucitar. Morir y resucitar para convertirse en primogénito, en el primero entre iguales. Y eso trajo aflicción. ¡Wow! O sea que él lloró al unigénito y se afligió en el primogénito. Porque todo fue con dolor. Porque si el grano de trigo no muere, si la semilla no muere, es difícil que nazca la planta. ¡Wow! Ahora Israel tendría que probar, ¿verdad?, el dolor del unigénito y el dolor del primogénito. Tendría que probarlo. Y más adelante iba a probar todo esto. El profeta Zacarías no estaba equivocado, porque más adelante entonces Judea iba a ser desolada por Roma. Y Roma iba a asesinar literalmente a Judea. Iba a arrasar con Judea. Wow, ahí vivieron el dolor del unigénito y el dolor del primogénito por haber rechazado la simiente pura. El que murió como unigénito y se levantó como primogénito. Él murió como unigénito y se levantó como primogénito en una comunidad de iguales delante del Padre. Murió y tomó otra forma, la de su colectivo, la del primogénito. Este colectivo manifestado en sus iguales fue el manantial profetizado por Zacarías. Zacarías capítulo 13, verso 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ese manantial era Cristo. Y lo profetizó Zacarías. Ese manantial es por eso que si quieren agua de vida y si quieren ser salvos, Israel y las naciones tienen que venir a beber agua de este manantial. Y todo aquel que rechace a este manantial, entonces, ¿verdad?, no tendrá la vida eterna. Solo aquellos que vengan a beber agua de este manantial, porque lo dijo Zacarías capítulo 13, verso 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Santo, los justos bebimos esta agua. Juan 7, 37 al 38. ¿Qué dice Juan 7, 37 al 38? Juan 7, 37 al 38. Muy profundo. Juan 7, 37 al 38. En el último y gran día de la fiesta, el Mesías se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy el manantial de la salvación. Yo soy el manantial de la restitución, de la restauración. Poderoso, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de vida, ríos de eternidad, ríos de gloria. Esta es la iglesia del Cordero. Esta es la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Esta es la mujer que se va a salvar pariendo hijos. Esta es la iglesia, este es el colectivo. Este es, ¿verdad?, los que se levantan con él para gobernar en los lugares celestiales, para gobernar en las atmósferas de la tierra.
Por eso están de parto. Por eso los justos están de parto y van a parir al hijo varón, al colectivo de justos que gobernarán con Cristo y desde Cristo con el Padre. Aleluya. Somos esa generación gloriosa, esa generación poderosa, esa generación santa. Por eso nada nos va a detener. Vamos a seguir y a seguir y a seguir. Es fuerte lo que está pasando, es fuerte lo que se está haciendo, pero vamos a continuar porque somos esa generación de justicia, somos esa generación de gobierno, somos esa generación de vida, hijos de la luz, hijos de la revelación, hijos de la justicia, generaciones gloriosas. Bendecimos a los pastores, a los líderes, a los profetas de las naciones. Bendecimos a la iglesia del Cordero. Bendecimos a los hijos de la luz, a los que sufren, a los que lloran, a los que son discriminados, a los que son rechazados, ¿verdad? A los que son perseguidos. Oramos por ellos para que sean libres. Rompemos todo espíritu de racismo. Rompemos todo espíritu de venganza, de odio, de muerte. Rompemos todo espíritu que opera en contra de los hijos de la luz y desatamos la gloria del Señor, desatamos el amor de Dios, desatamos la bendición del Señor. Somos uno en Cristo y si somos uno en Cristo se acabó el racismo. Gracias, Padre, por tu reino. Que venga tu reino, Señor, que venga tu bendición, Padre. Yo bendigo a Iberoamérica, yo bendigo a Latinoamérica, bendigo a las naciones y profetizo lo mejor de tu reino sobre ellas. Declaro que llegó la victoria, Padre. Declaro que llegó tu amor. Respire el amor del Padre esta noche. Respire la justicia del Padre esta noche. Llene su espíritu de gloria. Llene su espíritu de victoria. Rompa todo espíritu religioso. Rompa todo espíritu pervertido. Rompa todo demonio que venga para dividir y para destruir. Y desate el reino de Dios. Desate el amor del Padre sobre su vida. Gracias, Padre, por esta noche hermosa. Bendigo a tus hijos, Señor. Bendigo este tiempo maravilloso. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor derramada sobre la tierra, Señor. Bendita sea Iberoamérica. Bendita sea Latinoamérica, bendita sea el África, bendita sea la Europa, bendita sea los Estados Unidos, bendito sea México, bendita sean las naciones, bendito sea Brasil, Colombia, Venezuela, Perú. Bendigo la tierra, Padre, que venga tu reino, Padre, que venga tu justicia sobre la tierra, que venga tu amor sobre la tierra. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Que el Eterno nos bendiga a todos. Esta fue la escuela número 50. Que el Eterno les bendiga. Seguimos con Casas Cornelio. Vamos porque Casas Cornelio es la estrategia que vamos a usar para llevar el reino a la tierra. Porque lo que estamos hablando es escuela de reino puro. Ese es realmente lo que es la escuela de reino puro. Pero estamos usando Casas Cornelio como la estrategia para abrir iglesia en casa. Para abrir la iglesia en las casas, ¿verdad? Para levantar la iglesia en casa, levantar equipos sólidos, para empezar a hablar del reino. Pero no podemos levantar Casas Cornelio, ¿verdad? Con la mentalidad de llenar locales para Babilonia, de llenar, ¿verdad?, el cielo con almas. No, vamos a levantar Casas Cornelio para llenar la tierra de justos, para que los justos gobiernen la tierra para siempre, para que haya restauración, para que haya cambio sobre la tierra. No es para llenar el cielo con almas. Dios no quiere que llenemos el cielo con almas, ¿verdad? Dios no quiere. Dice el Señor, ¿verdad?, que hay gozo en el cielo cuando uno se arrepiente. ¿Quién se arrepiente? La oveja perdida. Solamente cuando la oveja perdida se arrepiente y es encontrada, en el cielo hay celebración. ¿Por qué? Porque esa oveja perdida es el hijo menor que se descarrió. Esa oveja perdida es la iglesia que se cayó. Esa iglesia perdida es la simiente que estaba atada, pero que fue resucitada, que fue encontrada en Cristo y por Cristo. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por este tiempo lindo. Mando un besito y un abrazo a todos. Seguimos. Y no paramos porque el Eterno es lindo. Y no paramos porque el Señor está con nosotros. Les mando un besito a todos. Extraño el hablando con los amigos. Quiero volver a hacerlo. Vamos a orar por eso. Los amo a todos. Gracias por estar ahí. Gracias por estar pendientes. Gracias por ser lindos.
Bendigo sus vidas, bendigo sus matrices, bendigo sus casas. Bendigo todo lo que hagan. Benditos sean al salir y benditos sean al entrar. Benditos estén encima y nunca estén abajo. Sean grandes, sean fuertes, sean llenos de la gracia del Señor. Que el Eterno nos bendiga a todos. Que el Eterno nos levante a todos. Besitos y abrazos para todos. Los amamos en el nombre del Señor. Amén. Shabbat Shalom Iberoamérica. Shabbat Shalom Latinoamérica. Oramos por los diezmos, por las ofrendas, las primicias. Oramos por recursos en las casas. Oramos por emprendimientos, empresas nuevas viniendo. Oramos por la victoria. Shabbat Shalom. Bendiciones y tengan una noche maravillosa. Gracias por todo. Besitos a todos. Amén.